¿Existe una forma peor de desgraciar la vida a tu hijo que llamarle Kevin Geray Ronaldo? Pues sí, evitando que se vacune por tus ideologías absurdas, porque puede que un nombre ridículo le acarree ciertas collejas en el patio del colegio, pero si quieres que sufra de verdad, nada como ponerle en peligro mortal de contraer una enfermedad infecciosa por un virus para el que hay vacuna. Hoy hablaremos de qué son las vacunas y por qué aún hay padres que las rechazan. ¡Empezamos! Las vacunas son inyecciones que contienen un microbio debilitado o una parte de él que es suficiente para que tu sistema inmunitario lo reconozca y se defienda de él, pero no es suficiente para provocarte la enfermedad. Este entra en tu sangre y activa tu sistema inmunitario. Pongamos, por ejemplo, el virus del sarampión. En la vacuna del sarampión no está el virus propiamente dicho, está una especie de cadáver, un virus de mentira, pero que es suficiente para que tus linfocitos, las células del sistema inmunitario, lo reconozcan y se preparen para atacarlo. Es como enviarles un informe sobre el enemigo y un maniquí de pruebas para que se entrenen y lo ataquen. Cuando tus linfocitos lo combaten y acaban con él, se crea un ejército de linfocitos especializados en matar sarampión, tu grupo especial de operaciones. Y ese ejército se queda dentro de ti gracias a la memoria inmunitaria, a veces para toda la vida, aunque hay otras vacunas que necesitan cierto recuerdo y te las ponen de vez en cuando, porque lo que aprende ese ejército pues se olvida de vez en cuando. La vacuna no cura las infecciones, eso lo hacen los antibióticos. La vacuna es una herramienta preventiva. Gracias a este virus de mentira, tu cuerpo, tu sistema inmunitario se prepara para combatirlo y el día de mañana, si te infectas con el virus de verdad, ya tendrás a tu ejército especializado que podrá acabar con él sin ningún problema. De hecho, lo que se conoce como respuesta secundaria, el segundo contacto que tienes con el virus, esta vez de verdad, se lleva a cabo de una forma muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva. Las personas que estamos vacunadas del sarampión podemos pasar la infección del sarampión sin ningún síntoma. Yo ahora mismo puedo estar combatiendo el virus del sarampión, pueden mis linfocitos estar barriendo el suelo con el virus y ni siquiera me enteraría. Han pasado 200 años de desarrollo microbiológico desde que el británico Edward Jenner descubrió la vacuna investigando la viruela de la vaca, que por eso se llama vacuna. Y desde entonces tenemos como más de 30 vacunas para 30 enfermedades infecciosas distintas. La vacunación, esto es, la estimulación de tu memoria inmunitaria a través de microorganismos que no producen la enfermedad, pero sí la reacción de tus linfocitos, es a grandes rasgos el mayor descubrimiento médico de la historia de la humanidad y la mejor inversión en salud pública, lo que a nivel global más vidas ha salvado del mundo. Se cifran que las vidas salvadas por Edward Jenner gracias a las vacunas son alrededor de los 5.000 millones. 5.000 millones de personas es mucha gente, ojo, por lo menos son la mitad de personas que han visto La La Land. Yo creo que la única persona capaz de superar la proeza de salvar 5.000 millones de vidas es Kim Jong-un. Solo Kim Jong-un, si un día se despierta y decide lanzar un misil termonuclear que mate a todos los seres humanos del planeta, unos 7.000 millones de seres humanos, solo si en el último momento dice no, mejor me voy a merendar, ahí podría salvar más de 5.000 millones de vidas. ¿Cómo es posible entonces que ante uno de los mayores avances de la historia médica aún haya padres que rechacen vacunar a sus hijos? Pues bien, para entender de dónde viene el antivacunismo, hay que remontarse a 1998. Yo tenía 7 años y el mundo lloraba la pérdida de la legendaria voz de Frank Sinatra. Nunca te olvidaremos, Frankie. En el 98, Andrew Wakefield publicaba un curioso estudio en la revista médica The Lancet, que es una de las revistas médicas más prestigiosas e importantes del mundo, por detrás de Saber Vivir. Andrew publicó un estudio que había hecho con 12 niños autistas relacionando su trastorno con la vacuna triple vírica, la vacuna para el sarampión, la rubeola y las paperas. El problema es que el artículo, a grandes rasgos, era una puta mierda. No solo los resultados estaban falseados y los métodos eran tramposos, sino que estuvo sobradamente demostrado que a Andrew le movían poderosos intereses económicos para que ese artículo se publicase. Después, Andrew se hizo de oro vendiendo una especie de kit para el diagnóstico de la colitis autística, que es una enfermedad que él se había inventado, y con métodos alternativos a la vacunación. Desde mucho tiempo antes de publicar el artículo, ya había contactado con diversos grupos antivacunas y estaba claro que quería hacerse con el mercado.
El problema no es que científicamente el artículo estuviese mal hecho o que al autor le moviesen intereses económicos. No solo más de la mitad de los firmantes retiraron la autoría y The Lancet tuvo que rectificar y mandar una carta de disculpas. El problema está en que la investigación de Wakefield y la triple vírica y el autismo está considerado uno de los mayores fraudes en la historia de la medicina. Y no solo se inhabilitó a Wakefield de por vida, el gran problema es que el daño ya estaba hecho y que la idea de que las vacunas eran peligrosas y podían causar daño a los hijos caló muy hondo en Reino Unido y con ello a otros países como Estados Unidos y al mundo desarrollado. Lo que se consiguió con ese artículo fue una caída masiva de las tasas de vacunación de la población, con el consecuente aumento de las enfermedades infecciosas contra las que protegía. Las propias campañas de antivacunación son un ejemplo de por qué las vacunas funcionan, ya que si bajas la tasa de vacunación, aumentan las enfermedades contra las que se vacunaban. La creencia de que las vacunas causan autismo se debe fundamentalmente a que los síntomas del autismo empiezan a ser detectables, empiezan a florecer a la misma edad en que los niños se vacunan de la triple vírica. Pero es que la relación entre autismo y vacunas está sobradamente demostrada que es falsa, en estudios con millones y millones de casos. El artículo de Wakefield fue el origen del mal y plantó la semilla que aún escuchamos a día de hoy en boca de muchos padres al decir que no creo en las vacunas. Pero es que las vacunas no son un unicornio en el que tú puedas creer o dejar de creer. Yo tampoco creo en las vacunas. Yo estoy firme y científicamente convencido de que las vacunas salvan vidas, previenen infecciones y controlan las enfermedades. Y no porque a mí me apetezca, sino porque la evidencia científica al respecto es impepinable. Solo hace falta mirar los registros de los casos de sarampión, de difteria, de rubeola y de otras enfermedades vacunables antes y después de vacunar a cualquier población y te das cuenta de cómo funcionan. Y si es tan obvio dónde está el engaño, ¿cómo es que muchos padres aún creen que las vacunas no son necesarias? Hay muchos padres que piensan que las enfermedades para las que protegen las vacunas no existen porque no se ven, entonces no tienen percepción del peligro. Es que precisamente porque vacunamos a los niños no se ven esas vacunas. Es un problema, ya os digo, de percepción de riesgo. Es como conducir a 130 km por la autovía y pensar, bueno, si no hay ningún problema, todo va bien, no veo que haya ningún inconveniente. Bien, pero en cuanto haya un obstáculo y te choques, te vas a reventar y vas a salir disparado a una velocidad mortal. También se escucha que los niños reciben demasiadas vacunas. Bueno, reciben las que necesitan. Si jugamos bien nuestras cartas y vacunamos a toda la población, es posible que en el futuro no tengamos que vacunar nunca a nadie. Porque, ¿sabes cuál es la razón por la que ya nadie se vacuna de la viruela? Porque la hemos erradicado de la faz del planeta. Gracias a la vacunación masiva, hemos eliminado el virus de la Tierra. No existe. Los padres se plantean muchas veces el dilema de si vacunar o no a su hijo como un dilema irrelevante, como algo del tipo ¿le echo a la leche del desayuno Nesquik o Colacao? Pero con las evidencias sobre la seguridad de las vacunas y la mortalidad de las infecciones, es más bien algo como ¿le echo a la leche del desayuno Colacao o cianuro? Es que hay algunas personas que tienen alergia a las vacunas. Pues claro, no existe nada en este mundo que tenga riesgo cero y sea 100% seguro. Pero esa es la razón por la que el médico, después de vacunar a tu hijo, lo tiene 15 minutos en la consulta. Y aún así, una reacción alérgica a la vacuna es miles de veces inferior en síntomas y en mortalidad a que tú te infectes por ese virus. A los padres hay ciertas palabras a los que les da muchísimo miedo, como el gluten. En el caso de las vacunas es el tiomersal, el mercurio que utilizan, porque el mercurio causa autismo. Son incapaces de comprender que el tiomersal, que ya no se usa, es muchísimo menos peligroso que el virus de la difteria. A ver, sé que los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero no siempre saben qué es lo mejor para sus hijos. De hecho, no vacunarlos es lo más perjudicial que puedes hacerle después de llevarle a ver a Leticia Sabater en el musical Fronce. Porque claro, los padres son los que más saben sobre sus hijos, son los mayores expertos en crianza del planeta. Cuando los pediatras tienen dudas, llaman a un padre para que les solucione la papeleta. Porque los padres tienen el conocimiento médico de las fuentes más fiables, esto es, los posts en Facebook y los emails escritos en Comic Sans. 4 años de residencia, perdone doctora, déjeme explicarle por qué el mercurio de las vacunas causa autismo. A mí me lo acaba de decir Maritrini en el grupo de WhatsApp. Si está tan claro que las vacunas salvan vidas y son seguras, ¿por qué hay muchos padres que siguen rechazándolas? Pues no quiero ser mal pensado, pero
El único argumento que se me ocurre es que quieran matar a sus hijos. A ver, no sé, yo soy un millennial, ¿vale? Yo me cansé del Pokémon GO a las 2 semanas. Yo me cambio de fondo de escritorio cada día porque me aburro. Puedo entender a una persona que ha tenido un hijo, pero que al paso de los años, pues como que le parte un poco la tarde y quiere deshacerse de él. Siempre llorando en los restaurantes, siempre necesitado de cuidados. Quizás secretamente desean que la difteria se lo lleve por delante. Porque, vamos a ver, seamos claros, un padre tiene dos opciones. O vacuna a sus hijos y le provoca autismo, que es falso, pero aun teniendo autismo, tu hijo ya no le gustarán los abrazos y jugará mucho con muñecos Playmobil, o no lo vacuna y muere por un virus mortal. Así que el padre modélico entre el autismo y la muerte elige la muerte. Y eso, amigos míos, es maltrato infantil. El maltrato infantil no es solo pegarle a tu hijo, también es dejar que vea Sálvame a mediodía, no darle de comer o ponerle en un peligro mortal evitable. Si quieres hacer lo mejor para tu hijo y no lo vacunas, estás haciendo completamente lo contrario a lo mejor para tu hijo. Le estás poniendo en un riesgo absurdo. Eso es maltrato infantil. Y sinceramente, el conflicto no sería tan grave si empezara y acabara con tu hijo y tú simplemente fueses un mal padre. El problema es que un niño sin vacunar es la puerta de entrada del microorganismo a la comunidad. Y una persona sin vacunar puede infectar a personas que tienen un sistema inmunitario débil, como por ejemplo los ancianos, los bebés o personas que están ingresadas en el hospital. Es un problema de salud pública. El pobre Kevin Geray Ronaldo no solo no tiene la culpa de que sus padres sean gilipollas, sino que puede enfermar él y puede enfermar a otros y matarlos. He dicho que los padres antivacunas son gilipollas y el otro día cuando estaba en la radio hablando de esto, es cierto, el locutor me dijo, bueno, es que gilipollas es una palabra. Estamos en una época de posverdad donde todas las opiniones son respetables y tu ignorancia es equivalente a mi conocimiento, donde todo lo que yo sé sobre vacunas está al mismo nivel de lo que tú has leído por ahí. Parece ser que todo el mundo es libre de poner a sus hijos en peligro y matarlos como quieran. De acuerdo, no voy a caer en el juego de insultarles, pero puesto que solo entienden la cultura del miedo, de las situaciones escabrosas, os voy a contar cuáles son mis planes si el día de mañana tengo cierto encuentro con los antivacunas. Veréis, pongamos que yo tengo un hijo, ¿vale? Un bebé de 1 año, un bebé que me hace realmente feliz con mi mujer. Y ese bebé de 1 año contrae una enfermedad infecciosa, una enfermedad mortal provocada por un virus que lleva varios años erradicado en el país. Y mi bebé muere. Y yo descubro que la razón por la que ese virus ha llegado hasta mi hijo es por culpa de su hijo, señor antivacunas, que no ha querido vacunarse. Si eso ocurre, enterraré a mi hijo, celebraré el funeral, toda mi familia y yo lloraremos por él. Y en cuanto acabe, desenterraré su cadáver con mis propias manos. Y con el cuerpo sin vida de mi hijo iré a tu casa. Y utilizaré el cuerpo muerto de mi hijo para golpearte una y otra vez hasta matarte. Y que tu muerte sirva de ejemplo para aquellos que ponen en peligro a sus hijos y a los de los demás por una ideología absurda. Bueno, y eso ha sido todo lo que os quería contar sobre las vacunas. Si tenéis alguna duda más sobre la vacuna del virus del papiloma humano o de la gripe estacional, podéis comentarlas aquí abajo y os resolveré las dudas encantado. Aquí tenéis más vídeos de la serie Garrulatio para combatir las pseudociencias con humor y aquí vídeos de otras temáticas. Si os ha gustado, suscribíos y un abrazo enorme. Cuidaos.